Hola, buenas tardes. Si alguien me puede confirmar si se escucha. Perfecto, gracias, Sol. Bueno, vamos a esperar un minuto y comenzamos la clase. Bueno, hoy les voy a hablar de la cláusula penal. Y después, cuando terminemos la clase, vamos a repasar algunos otros conceptos si es necesario. Bueno, la cláusula penal nosotros la tenemos legislada en el Código Civil y Comercial desde el artículo 790 hasta el artículo 803 inclusive. Está legislada junto con las sanciones combinatorias más conocidas o comúnmente conocidas como astreinte, que están solamente en el artículo 804. Entonces el Código Civil define la cláusula penal como aquella cláusula por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o no ejecutar la obligación. Entonces es una pena, una multa, a la cual una persona se sujeta, ahora vamos a ver cuáles son las personas que quedan obligadas por la misma, a pagar la misma en caso en que se retarde el cumplimiento de la obligación o directamente no se la cumpla. La cláusula penal, desde el punto de vista de sus antecedentes, se origina en el derecho romano y sobre todo en el derecho pretoriano. En el derecho romano estaba lo que se llamaba el derecho civil, que era el que se aplicaba a los ciudadanos romanos, y este era el único derecho que podía generar obligaciones exigibles. Por otra parte, estaba lo que se llamaba el derecho pretoriano, que se aplicaba a todas aquellas personas que vivían dentro del Imperio Romano, pero que no eran ciudadanos romanos, y que se le aplicaba lo que se llamaba el derecho de gentes, y los vínculos que se generaban entre esas personas no tenían el carácter de obligatorio, o sea, no eran coercibles. El pretor, ante esta situación, generó esta figura de la cláusula penal, por la cual alguien se comprometía a pagar la pena o una multa en caso de que el deudor de una obligación generada en este marco del derecho de gentes no se ejecutara. Entonces, digamos, una herramienta inicialmente para que las relaciones que se creaban entre personas que no eran ciudadanos romanos fueran exigibles, sean coercibles. Esta finalidad que tenía la cláusula penal en el derecho romano original hoy sería absolutamente innecesaria, ya que las obligaciones civiles se aplican a cualquier persona, sea ciudadano o no, en este caso, del territorio de la República Argentina. Pero sigue teniendo, digamos, vigencia, la ha tenido desde 1870, en la cual Vélez la incorporó al Código Civil, y ha subsistido hasta ahora en las sucesivas modificaciones que se ha hecho al Código Civil, incluido la última del año 2015. La función de coercibilidad que conserva la cláusula penal está dada por la circunstancia de que la pena o multa impuesta por el incumplimiento es mayor que la prestación principal. Entonces, imaginemos esta situación. Existe una obligación en la cual el deudor se compromete a un determinado deber. Si no cumple con ese deber, se sujeta a una cláusula penal que implica un deber mucho mayor. Por eso, esta finalidad de constituir una herramienta psicológica para constreñir o incentivar al deudor a que cumpla con la obligación sigue vigente, precisamente porque la prestación impuesta en la cláusula penal
es mayor, es mucho más onerosa que la prestación impuesta en la obligación principal. Entonces, esta función que tenía originalmente la cláusula penal se conserva, pero a su vez tiene otra función que no es menos importante y que está dada por la determinación de las consecuencias del incumplimiento, lo que se llama comúnmente la indemnización. Ustedes saben que si el deudor no cumple con la prestación debida, al acreedor se le abre un abanico de acciones. La primera, recurrir a la ejecución forzada; la segunda, recurrir a la ejecución por otro a costa del deudor; y la tercera, si el cumplimiento en especie no fuese posible, recurre a la indemnización, que es el equivalente a la prestación incumplida más todas las consecuencias disvaliosas que tengan un nexo adecuado de causalidad con el incumplimiento y que cubren el perjuicio que se le genera al acreedor a partir de esta circunstancia. Con la cláusula penal lo que hacen las partes es evaluar las consecuencias del incumplimiento. Por eso también se conoce a la cláusula penal como indemnización convencional. Entonces, lo que están diciendo acreedor y deudor en el momento de imponer este tipo de cláusula a una obligación es que si no cumplís vas a tener que pagar esta consecuencia. Y esa consecuencia cubre los daños que genera el incumplimiento. O sea que convencionalmente las partes están determinando cuál es el alcance de la indemnización. Bien, entonces tenemos esas dos funciones. La primera función, que es constituir una herramienta psicológica para incentivar al deudor a que cumpla, porque las consecuencias del incumplimiento son mucho mayores que la de cumplir la prestación principal; y la segunda es determinar convencionalmente el alcance de la indemnización. Esas son las funciones. En cuanto a los tipos, tenemos dos tipos de cláusulas penales. Tenemos la cláusula penal moratoria y la cláusula penal compensatoria. La cláusula penal moratoria, como la palabra lo dice, es la que se impone para sancionar el retardo en el cumplimiento de la prestación. O sea que ante el retardo en el cumplimiento de la prestación, el acreedor puede solicitar el pago de la cláusula penal, pero también conserva el derecho a requerir la prestación, porque lo que sanciona la cláusula penal es el retardo y no el incumplimiento definitivo. Ustedes saben que la mora entra de lo que se llama incumplimiento relativo, que es cuando el cumplimiento es defectuoso respecto del modo, tiempo y lugar. En el caso de la mora es defectuoso respecto del tiempo. No se cumple en el momento en que se tuvo que cumplir. Entonces, el deudor constituido en mora, ustedes seguramente ya han visto cuáles son las formas de constituir en mora al deudor, constituido en mora, que se ha comprometido a pagar una cláusula penal, le habilita al acreedor a reclamar el pago de esa cláusula penal, y a su vez conserva el derecho a requerir la prestación principal. La otra cláusula penal que existe es la cláusula penal compensatoria. En este caso está prevista para la inejecución absoluta de la prestación y entra en reemplazo de la prestación incumplida. La cláusula penal puede estar a cargo del propio deudor, que es lo que comúnmente ocurre, o puede estar a cargo de un tercero. En una obligación se puede pactar que si el deudor no cumple, un tercero va a tener que pagar la cláusula penal. En ese caso, al tercero se le aplican las reglas del contrato de fianza. Aparece como fiador o como garante. Por otra parte, la cláusula penal puede consistir en cualquier tipo de prestación. Puede ser una prestación igual, o sea, de la misma especie a la cual se comprometió el deudor en la obligación principal, o de cualquier otra naturaleza. Generalmente, les diría que en el 99% de los casos,
la cláusula penal es una suma de dinero. Justamente porque, como les decía hace un rato, una de sus funciones es la de indemnizar el incumplimiento, o sea, de fijar convencionalmente la indemnización del incumplimiento. Y la indemnización siempre se determina en sumas de dinero. Entonces, cuando la prestación principal no se cumple, se pone una multa que normalmente se fija en dinero. Si bien se puede incorporar la cláusula penal a cualquier tipo de prestación que esté determinada en la obligación principal, generalmente se aplican a prestaciones de dar cosas ciertas, a prestaciones de hacer y a prestaciones de no hacer. ¿Por qué? Porque si la prestación es de dar sumas de dinero, la indemnización se hace a través de los intereses. Y la manera de sancionar al deudor por el incumplimiento es a través de los intereses punitorios o compensatorios. De hecho, a los intereses moratorios o punitorios se les aplican en subsidio las disposiciones de la cláusula penal. Entonces, normalmente cuando un deudor se compromete en una obligación a pagar una suma de dinero, es raro que se le imponga una cláusula penal. Lo que se le va a imponer ahí es el pago de intereses. Intereses compensatorios e intereses punitorios. Mientras que la cláusula penal, que puede, reitero, puede constituir cualquier tipo de prestación, pero que generalmente es una suma de dinero, se aplica para otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, una obligación de hacer, una obligación de no hacer, o una obligación de dar una cosa cierta. Por ejemplo, si yo alquilo un inmueble, y como locatario o inquilino me comprometo a restituir el inmueble a la finalización del contrato, generalmente se pone una cláusula penal, que es una suma de dinero, que se liquida de manera diaria para el caso en que no cumpla con dicha prestación. O, por ejemplo, una empresa constructora que vende un departamento en Pozo, se impone una cláusula penal para el caso en que no entregue el departamento en la fecha pactada. O, por ejemplo, si a una persona que se le entrega un local o se le entrega una franquicia para que explote o desarrolle una marca y le imponen determinadas obligaciones de no hacer, o sea, no violar determinado, se liquida el incumplimiento a través de una cláusula penal para el caso en que se ejecute la conducta que se comprometió a no ejecutar. Entonces, para que quede definitivamente claro, la cláusula penal puede estar a cargo del deudor o a cargo de un tercero. Si es a cargo del deudor, si es a cargo de un tercero, se le aplican las normas de la fianza. Si es a cargo del deudor, puede constituir cualquier tipo de prestación. Puede ser la misma prestación que está fijada para la obligación principal, obviamente tiene que ser mayor en cuanto a su monto para que tenga este carácter de coercitivo, o puede ser de una naturaleza diferente. Eso desde lo teórico. Desde lo práctico, desde lo que sucede en la vida cotidiana, las cláusulas penales se aplican a obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Y si la obligación con sí es una obligación de género o una obligación de dar dinero, generalmente lo que se aplican no es la cláusula penal, sino intereses punitorios o moratorios. ¿Puede repetir esto último, doctor? Disculpe. La cláusula penal tiene determinados caracteres. En primer lugar, la cláusula penal es subsidiaria. ¿Esto qué significa? Que el acreedor, a pesar de que la cláusula penal estuviese pactada, tiene siempre el derecho a reclamar la prestación principal. O sea que el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, deberá elegir
si le sigue reclamando al deudor el cumplimiento de la prestación principal más la indemnización, o directamente reclama la cláusula penal. Entonces el reclamar la cláusula penal es una facultad que tiene el acreedor. El deudor no tiene esta facultad, el deudor no puede liberarse cumpliendo la cláusula penal. El deudor está obligado a cumplir la prestación principal, y ante el incumplimiento es el acreedor el que tiene la opción de exigir la prestación principal o la pena. Esto no ocurre si las partes pactaron expresamente que el deudor puede cumplir la obligación principal o la cláusula penal. En este caso se le aplicarán las normas de las obligaciones facultativas. Bien, en segundo lugar, es condicional la cláusula penal. ¿Por qué? Porque para que la cláusula penal sea exigible, tiene que darse una condición. ¿Cuál es esa condición? El incumplimiento del deudor. Entonces, la cláusula penal, a partir del nacimiento de la obligación, está latente, y hace falta que se cumpla el hecho condicionante, que es el incumplimiento del deudor. Por otra parte, la cláusula penal es accesoria. ¿Esto qué significa? Que su existencia depende de la obligación principal. O sea, para que exista una cláusula penal, tiene que haber previamente una obligación principal. La cláusula penal puede nacer conjuntamente con la obligación principal. Generalmente esto es lo que ocurre, o sea, las obligaciones nacen a partir de un contrato, y en ese contrato se determinan obligaciones, y a su vez se determinan las consecuencias del incumplimiento a través de la cláusula penal, pero también puede nacer con posterioridad. Puede ser que en un contrato se fijen obligaciones y unos meses después o un tiempo después se fije una cláusula penal de manera convencional para el caso de incumplimiento. Pero siempre, para que la cláusula penal exista, tiene que existir una obligación principal. De este carácter accesorio se derivan distintas consecuencias. La primera de ellas es que si la obligación principal se extingue, también se extingue la cláusula penal. Y por otro lado, si la obligación principal es nula, también es nula la cláusula penal. A la inversa, si la cláusula penal es nula, no es nula la obligación principal, porque el principio de accesoriedad genera consecuencias en un sentido, pero no en el otro. Por último, entre sus caracteres está el de ser inmutable o relativamente inmutable. ¿Esto qué significa? Que una vez que la cláusula penal se fijó, convencionalmente, o sea, la cláusula penal, en cuanto a su naturaleza jurídica, es un acto jurídico, y produce los mismos efectos que un contrato. Es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear una obligación de carácter accesoria, porque está sujeta a otra obligación principal. Entonces, como rige en nuestro Código Civil el principio de autonomía de la voluntad, si se dan las condiciones del objeto de los actos jurídicos y del contrato, la cláusula penal, una vez que ha sido pactada, es ley para las partes, deben cumplirla. Esto se traduce en que el deudor no puede eximirse de pagar la cláusula penal demostrando de que el acreedor no sufrió daño por el incumplimiento. Entonces, y a la inversa, el acreedor no le puede reclamar al deudor una cláusula penal mayor, alegando que los daños que esta cláusula penal cubre no alcanzan a completar las consecuencias disvaliosas que generó el incumplimiento. Por supuesto que esto, digamos, es relevante en un solo sentido, en el sentido del deudor,
porque como yo les dije hace un rato, el acreedor tiene la opción de reclamar la prestación principal y la indemnización, o reclamar la cláusula penal, opción que no tiene el deudor. El deudor solamente va a estar obligado a cumplir la prestación principal, y solamente va a estar obligado a pagar la cláusula penal si se da el hecho condicionante, que es su propio incumplimiento, y que el acreedor le exija el pago de la misma. Entonces, se habla de que la cláusula penal es inmutable porque una vez que ha sido pactada, no se puede modificar alegando ninguna de estas circunstancias que les acabo de mencionar. Pero esto era así en el Código Civil de Vélez Sársfield. Ya a partir del año 68, cuando se modifica el Código Civil a través de la Ley 17711, y este nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 sigue el mismo temperamento, la cláusula penal se transformó en relativamente inmutable porque le permite al deudor, si se dan determinadas circunstancias, pedir su reducción. Entonces ahora vamos a analizar cuáles son los casos de reducción o de morigeración de la cláusula penal. El primero de ellos es bastante obvio o bastante lógico, o que se deriva del sentido común, es el caso en el que el deudor haya hecho un cumplimiento parcial de la prestación. Ustedes saben, porque ya lo hemos visto cuando hablamos de los requisitos del pago, que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, pero puede aceptarlos voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces, si el deudor realiza un pago parcial y el acreedor lo acepta y después no cumple con el resto de la obligación, parecería injusto o inequitativo o contrario a derecho que se le permita al acreedor reclamar la totalidad de la cláusula penal. Entonces, si el deudor ha efectuado un pago parcial, se debe reducir proporcionalmente la cláusula penal en la misma medida en que el pago contribuyó respecto del total de la prestación. ¿Se entiende? O sea, si el pago parcial era de la mitad de la prestación, la cláusula penal también se va a reducir a la mitad. Antes de seguir refiriéndome a los casos de reducción de la cláusula penal, estoy viendo que alguien me pregunta el carácter accesorio, si se extingue y si es nulo. Claro, el carácter accesorio es que la cláusula penal depende su existencia de la obligación principal, no es autónoma. No se puede crear una cláusula penal si no tiene como causa, como antecedente necesario la existencia de una obligación principal. Entonces la cláusula penal sigue la suerte de la obligación principal. Con lo cual, si la obligación principal se extingue, la cláusula penal se extingue porque pierde su razón de ser. O si la obligación principal es nula, la cláusula penal también es nula porque precisamente por este carácter accesorio, no existiendo la obligación principal, pierde el sentido de la existencia de la cláusula penal. Bien, o sea, la nulidad de la obligación principal implica que el acreedor no va a poder reclamar el cumplimiento. Entonces, si no puede reclamar el cumplimiento de la prestación principal, tampoco va a poder reclamar el cumplimiento de la prestación accesoria determinada en la cláusula penal. Eso en eso consiste el principio de accesoriedad. Volviendo al carácter inmutable de la cláusula, Julieta, espero que te haya quedado clara la explicación, si no me repetí la pregunta y no tengo problema en explicarlo de nuevo. Les decía, la otra posibilidad de reducir la cláusula penal es cuando se da esto que se llama la cláusula penal exorbitante. La cláusula penal exorbitante está contemplada en el segundo párrafo del artículo 794.
y dice que los jueces pueden reducir las penas cuando el monto es desproporcionado con la gravedad de la falta. Ahora vamos a ver, o vamos a desmenuzar cada una de las partes de este artículo. Entonces, tienen que darse varios requisitos para que el juez pueda determinar la reducción del monto de la cláusula penal. Primero, tiene que ser desproporcionado con la gravedad de la falta que sanciona. Habida cuenta el valor de las prestaciones y las demás circunstancias del caso, que configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Esto es lo que dice el artículo, ahora les voy a explicar qué es lo que quiere decir. Cuando habla de la gravedad de la falta, lo que está haciendo referencia es que lo primero que se debe analizar de qué carácter es el incumplimiento del deudor. Si el incumplimiento del deudor es doloso, no puede pedir la reducción de la cláusula penal. Ahora, si el incumplimiento del deudor es culposo o su responsabilidad es objetiva, el juez puede analizar, porque en definitiva la cláusula penal tiene el carácter de una sanción. Es una sanción porque por algo se llama cláusula penal o multa, o pena también se la llama. Penal viene de pena. Entonces, si la persona que está solicitando la reducción se analiza su comportamiento, si merece la sanción que convencionalmente han fijado las partes, o si merece que esa sanción sea reducida. Entonces, lo primero que va a analizar el juez es cómo ha sido el comportamiento del deudor a la hora del cumplimiento. En segundo lugar, va a tener en cuenta el valor de las prestaciones. Si la prestación principal es 10 y la prestación de la cláusula penal es 1000 o 100, obviamente hay una desproporción exagerada entre la una y la otra. Esto también hay que mirarlo con mucho cuidado porque, como les dije al principio, el carácter coercitivo de la cláusula penal deriva de la circunstancia de que el monto de la misma es mayor que el monto de la prestación principal. O sea que está en la naturaleza misma de la cláusula penal ser superior al de la prestación principal. Pero una cosa es que el monto sea superior al de la prestación principal, otra es que sea desproporcionado. Bien, entonces, volviendo al ejemplo que les daba de la persona que no restituye el inmueble a la finalización del contrato. Vamos a suponer que estuviese pagando un alquiler de 30.000 pesos por mes. Esto significa que el alquiler diario era de 1.000 pesos. ¿Bien? O sea, por el uso y goce de la vivienda estaba pagando 1.000 pesos. Entonces vamos a suponer que se haya fijado una cláusula penal que en caso de incumplimiento tendría que pagar 100.000 pesos por cada día de retardo. Existe una absoluta desproporción porque no olvidemos que la cláusula penal entra al lugar de la indemnización, que son las consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces estamos saltando de una prestación de 1.000 diario a una prestación de 100.000. ¿Bien? Entonces ahí aparecería con toda evidencia la desproporción de la cual habla del artículo entre el valor de las prestaciones. Entonces ya hay dos elementos que tuvo que haber analizado el deudor, el juez para reducir la cláusula penal. Primero, ¿de qué carácter es el comportamiento del deudor? Si no fue doloso. Segundo, si existe una evidente desproporción entre el valor de las prestaciones que trascienda el carácter coercitivo propio de la naturaleza de la cláusula penal. Y el tercero, y tal vez el más relevante, es que si configure un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. ¿Esto qué significa? Que se dé lo que se llama el vicio de lesión, lo que se llama la lesión subjetiva, que es un vicio de la voluntad, que se da cuando una parte, aprovechándose de la necesidad, ligereza e inexperiencia de la otra, le hace suscribir un acto jurídico perjudicial. Entonces, se tienen que dar los tres requisitos. El comportamiento del deudor no tiene que haber sido doloso, y en alguna medida tiene que estar justificada la reducción de la sanción
pactada libremente entre las partes. En segundo lugar, el valor de las prestaciones entre la obligación principal y la cláusula penal tiene que ser desproporcionado. Y por último, tiene que haberse dado el vicio de lesión, o sea que la cláusula penal tiene que haber sido pactada en un marco en el cual el acreedor se aprovechó de la necesidad, ligereza, inexperiencia, ignorancia del deudor para hacerle suscribir precisamente una cláusula con estas características. Bien, ¿cómo se extingue la cláusula penal? Bueno, por vía de consecuencia, si se extingue la obligación principal, también se extingue la cláusula penal. A su vez, si se declara la nulidad de la obligación principal, también se extingue la cláusula penal, porque la nulidad de la una, como les expliqué hace un rato, implica la nulidad de la otra. Puede darse la situación de que la prestación principal no sea exigible civilmente, porque puede tratarse de un deber moral. Lo que antes llamábamos obligaciones naturales en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ahora se conocen como deberes morales. Entonces, la prestación que surge de un deber moral no es exigible, pero puede tener una cláusula penal accesoria que sí sea exigible. Y en consecuencia, acá el carácter accesorio, algunos lo mencionan como una excepción, pero en realidad no, porque el deber existe. Lo que no existe es la posibilidad de obtener su cumplimiento en forma coercitiva, lo que sí ocurre con la cláusula penal que está vigente. Esto está mencionado en la letra del Código Civil, pero desde el punto de vista práctico no ocurre, no existe. Porque generalmente el caso típico de obligación natural, que ahora se llama deber moral, son las obligaciones civiles que prescriben por el paso del tiempo. Ya vamos a ver más adelante el instituto de la prescripción, pero es una forma de extinción de las obligaciones por el paso del tiempo que requiere la inacción del acreedor, o sea, la falta de persecución de su crédito por parte del acreedor por el tiempo que la ley determina. Entonces, en algún momento el derecho que tiene el acreedor a obtener el cumplimiento en forma coercitiva de parte del deudor lo pierde por no haberlo usado por el transcurso del tiempo. Esto genera la extinción de la obligación civil y convierte a esa obligación civil en un mero deber moral, o sea, en un vínculo de excepción. ¿Qué significa ser un vínculo de excepción? Que el acreedor no puede exigir la prestación, pero si el deudor la cumple espontáneamente, después no puede repetir lo pagado. Porque también, digamos, se opone a lo que sería el pago sin causa. O sea, si alguien va y paga algo a otra persona sin existir ningún tipo de obligación ni deber moral, tiene derecho a recuperar lo pagado porque es un pago sin causa. ¿Bien? Mientras que si el pago se hace en virtud de un deber moral, aunque no tenga la acción el acreedor para perseguir el cumplimiento, el pago tiene su causa en ese deber moral y ese pago es válido y efectuado en forma voluntaria no es repetible. Entonces, normalmente, reitero, estos deberes morales generalmente están circunscriptos a las obligaciones que han prescrito. También vamos a ver que están los casos de las deudas de juego, etcétera, etcétera, pero tampoco a una deuda de juego se le va a agregar una cláusula penal, porque ahí sí, siendo nula la obligación principal, sería nula la cláusula penal. Entonces, como la cláusula penal está sujeta a las mismas consecuencias que la obligación principal, si ambas nacieron al mismo tiempo, ambas prescriben al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, el único caso en que podría ser exigible la cláusula penal
respecto a una obligación civil que haya prescrito, es que la misma haya nacido con posterioridad a la prescripción. Lo explico nuevamente. La obligación es como un plazo de caducidad de un alimento. Vieron que cuando ponen el yogur en una heladera, dicen, bueno, este yogur sirve desde la fecha de fabricación hasta determinada fecha. Una vez que llegó esa fecha, se venció. Con la obligación pasa lo mismo. La obligación nace y tiene un tiempo de validez. Bien, si la cláusula penal nació al mismo tiempo que la obligación principal o nació con posterioridad, la prescripción de la obligación principal igual va a afectar a la cláusula penal. Porque si la obligación principal se extinguió, también se extingue la cláusula penal, aunque la cláusula penal haya nacido con posterioridad. O sea, vamos a suponer que el plazo de prescripción sea de 3 años. Y la obligación principal nació hoy y la cláusula penal la aplicaron un año después. En teoría, la cláusula penal tendría que durar un año más, pero no, porque por el carácter accesorio, cuando se extingue la obligación principal por prescripción, también se extingue la cláusula penal. Entonces, este supuesto que menciona el Código Civil solamente sería operativo si a una obligación civil ya prescripta, o sea que ya ha transcurrido el plazo de vencimiento, y con posterioridad a la pérdida del derecho por parte del acreedor a reclamar su cumplimiento por la vía judicial, decide pactar con el deudor una cláusula penal, para el caso en que el deudor no cumpla con este deber, que ahora es un deber moral. ¿Bien? O sea, es un caso de laboratorio, de teoría, porque en la práctica no va a ocurrir nunca. O sea, si el deudor quiere cumplir con la prestación, va y cumple espontáneamente. Y si no, si la obligación está prescrita y quieren darle virtualidad nuevamente al vínculo, firman hacen un nuevo contrato, haciendo renacer la obligación que ya estaba extinguida. No van a dejar la obligación como mero deber moral y agregarle una cláusula penal para el caso de incumplimiento, que por otro lado tendría que tener un término. ¿Se entiende? Le hago toda esta explicación porque si no, cuando ustedes vayan a leer el Código Civil y vean los términos del artículo, van a decir, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Cómo lo entiendo? ¿Para qué sirve? ¿Bien? Bueno, entonces, la cláusula penal se extingue por extinción de la obligación principal, o por la nulidad de la misma, o cuando se paga la cláusula penal ante el incumplimiento, se hace operativa y el deudor la paga por cualquier medio de extinción de las obligaciones: pago, novación, transacción, renuncia, remisión de la deuda, confusión, etc. Cualquiera de los medios de extinción que vamos a estudiar más adelante, porque no deja de ser, la obligación impuesta en la cláusula penal no deja de ser una obligación como cualquier otra. Acá el programa me pide que comparemos la cláusula penal con otros institutos jurídicos que pueden ser afines o pueden tener características comunes con la misma. Entonces, en primer lugar, me habla de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, como les dije, creo que al comienzo de la clase, son una suma de dinero que cubre todas las consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces, pensemos en el ejemplo sobre el cual hemos venido trabajando. El inquilino me tiene que entregar el inmueble al vencimiento del contrato. Entonces, no me lo entrega. ¿Cuáles son las consecuencias que me genera ese incumplimiento? Bueno, la primera es que me pierdo la posibilidad de alquilarlo a otra persona. Si yo venía recibiendo un alquiler mensual, lo primero, o la consecuencia que aparece
como más evidente es que pierdo el ingreso derivado de ese alquiler. Ese es un número. Pero vamos a suponer que a su vez el dueño del inmueble haya decidido vender el inmueble y tuviese ya pactado con un eventual comprador la firma de un boleto de compraventa para entregar el inmueble al vencimiento del contrato. La falta de entrega del inmueble le va a generar la imposibilidad a él, a su vez, de cumplir con el contrato. Entonces, esa imposibilidad se puede mensurar económicamente, por ahí hay multas, por ahí el contrato se rescinde a partir de eso, etcétera, etcétera. También serían consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces, todas las consecuencias, que es no más que conectar el incumplimiento con las consecuencias que produce. O sea, cuando hablamos de consecuencia, tomamos una conducta antecedente y su consecuencia. Es cuando si yo agarro un vaso y lo levanto y lo suelto y cae al piso, la consecuencia ¿cuál es? Que se rompe. ¿Bien? O sea, la consecuencia surge de una relación de causa y efecto. Entonces, el incumplimiento es la causa y provoca determinados efectos. Esos efectos nosotros los valoramos económicamente y a eso llamamos indemnización. Entonces, la indemnización es una suma de dinero que cubre los efectos de la prestación incumplida, del incumplimiento del deudor. Entonces, ¿cómo comparamos esto con la cláusula penal? Ya dijimos que la cláusula penal entra en reemplazo de la indemnización. Y la cláusula penal no solo entra en reemplazo de la indemnización, sino que lo que hace es que las partes valúen anticipadamente las consecuencias del incumplimiento. Entonces, pero mientras en el primer caso, para mensurar la indemnización es una cuestión de prueba, yo tengo que probar las consecuencias y sus alcances económicos, en el otro directamente no tengo que probar nada porque ya lo hemos determinado convencionalmente. Esa es la relación que existe entre la cláusula penal y la indemnización. Por otro lado, el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, él puede decidir si reclama la indemnización o reclama la cláusula penal. La cláusula penal y la indemnización no son acumulables, salvo que se trate, como también les dije antes, de una cláusula penal moratoria, o sea, que haya estado prevista para el retardo, en cuyo caso sí se puede reclamar la prestación principal o su indemnización más la cláusula penal, porque cubre no el incumplimiento definitivo, sino el retardo. Bien. Ahora bien, lo que puede ocurrir es que el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, decida cobrar la cláusula penal, pero a cuenta de la indemnización. ¿Por qué? Porque la indemnización necesita necesariamente un proceso de liquidación, mientras que la cláusula penal ya está determinada. ¿Bien? Entonces, dentro de las opciones que tiene el acreedor está reclamar la indemnización o reclamar la cláusula penal, o una tercera opción es reclamar la cláusula penal y tomarla a cuenta de la indemnización. ¿Bien? Después nos pide el programa que la comparemos con los intereses punitorios. Bueno, esta diferencia también se las dije al principio. Los intereses punitorios se imponen a las obligaciones de dar dinero. Mientras que la cláusula penal se impone a obligaciones que no sean de dar dinero, sino de dar cantidad, de dar cosas ciertas, de hacer o de no hacer. Se puede imponer, y de hecho es muy frecuente encontrar en los contratos, imponer cláusulas penales a obligaciones dinerarias, pero se le aplican las normas de los intereses. La diferencia, y esto lo van a ver en la segunda parte del curso, cuando superada esta primera parte general de las obligaciones, hagan
derecho de daños, pero me atrevo a adelantárselos porque les va a resultar útil para comprender este y otros temas. Como el incumplimiento genera consecuencias, las obligaciones de dar dinero tienen un tratamiento diferente que el resto de las obligaciones. Nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en el Código Civil existen dos sistemas. Un sistema para indemnizar, o sea, para cubrir el incumplimiento de las obligaciones dinerarias, y otro sistema para cubrir el incumplimiento de todas las otras obligaciones que no son dar suma de dinero. Entonces, las obligaciones dinerarias se indemnizan solo a través de intereses. O sea, si yo tengo que pagar una suma de dinero y no la pago, la consecuencia de ese incumplimiento es el pago de intereses. O sea, el acreedor de una suma de dinero, vamos a suponer que alguien me debe 10.000 pesos y no me lo paga, entonces yo no puedo ir a decirle al juez, mire, vengo a reclamar 250.000 pesos, porque justamente con esos 10.000 pesos que me tenía que dar el deudor, yo los iba a jugar al 35 a la quiniela nacional, porque me habían pasado el dato que ese era el número que iba a salir. Y voy y le demuestro que ese día, en esa jugada salió el 35. Vamos a suponer que tenga la prueba, que yo vaya a un notario antes que se haga o hagámoslo con un caballo de carrera. Vamos a suponer que voy a ir a San Isidro a jugarle un caballo, al caballo rayo. Entonces yo hago un acta notarial hoy, que el domingo voy a ir a San Isidro y voy a jugar 10.000 pesos al caballo rayo. Lo manifieste antes. Y que los 10.000 pesos que voy a jugar dependen de la suma que me tiene que pagar fulano de tal el viernes. Y luego, el domingo, efectivamente, el caballo rayo gane y pague 10 veces cada boleto. O sea que si yo jugué 1, me pagan 10. Entonces no le voy a poder reclamar a la persona que me tenía que pagar los 10.000 pesos el viernes 100.000 pesos. Por más que estoy demostrando la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Existe, desde el punto de vista físico, una relación de causa y efecto. Yo no recibí los 10.000 pesos y en consecuencia no pude jugar al caballo y puedo probar que así fue. Bien, la relación de causa y efecto existe físicamente y puedo probarla. Pero para el derecho, esta no es una consecuencia indemnizable, porque lo único que se indemniza en las obligaciones de dar dinero son los intereses. Esto que en apariencia es una desventaja, también es una ventaja, porque desde el momento en que a mí me dejan de pagar comienzan a correr los intereses, aunque yo no tenga ningún perjuicio. Vamos a suponer que una persona me hubiese tenido que pagar $100 en octubre pasado. Y en vez de pagármelo en octubre pasado, me lo pagó ahora en abril del 2021. No sé si recuerdan cuánto estaba el dólar en octubre pasado. Estaba a 172 pesos. Y hoy está a 145. Entonces, si alguien me hubiese tenido que pagar $100 en su equivalente en pesos en octubre pasado y me los pagó ahora, no sufrí ningún perjuicio, al contrario, sufrí un beneficio, porque voy y cambio sociedad del dólar y voy a tener más pesos que los que hubiese tenido en octubre. Sin embargo, igual puedo reclamar intereses, porque la consecuencia, reitero, del incumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero es los intereses y nada más que los intereses. Mientras que la consecuencia de cualquier otro tipo de prestación está dada con la relación de causalidad. ¿Cuál es el perjuicio que efectivamente me provoca? Y por supuesto que este perjuicio tenga un nexo adecuado de causalidad con el incumplimiento, y no me voy a explayar más al respecto, porque eso lo van a ver más adelante. Pero entonces, volviendo a la comparación entre la cláusula penal y los intereses. Los intereses indemnizan las consecuencias de las obligaciones de dar dinero, mientras que la cláusula penal generalmente se determina para otro tipo de obligaciones que no sean de dar dinero.
Con el seguro, bueno, la diferencia es notoria. En el seguro yo pago una prima, y en el caso que ocurra determinadas circunstancias, me van a pagar una indemnización. ¿Cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, que me roben el auto, que sufra una incapacidad, que me muera, y en consecuencia la indemnización la van a cobrar mis herederos forzosos, etcétera, etcétera. La única relación que tiene la cláusula penal con el seguro es que en ambas hay digamos, en ambas existe una condición para que el pedido de la prestación sea operativo. En la cláusula penal, para que yo pueda pedirla, tiene que ocurrir el incumplimiento del deudor. En el seguro, para que sea operativo, tiene que darse la circunstancia a la cual se sujetó el pago de la prima. Después, con las obligaciones alternativas, en las obligaciones alternativas nosotros tenemos varias prestaciones en un pie de igualdad y el deudor puede cumplir con cualquiera de ellas. Mientras que en la obligación con cláusula penal sí tenemos una prestación principal, una prestación accesoria, pero el deudor no puede elegir con cuál pagar. Y el acreedor solamente va a poder elegir si se da el hecho condicionante, que es el incumplimiento del deudor. Si no, es como si existiese una sola prestación. Con las obligaciones facultativas, las obligaciones facultativas son las cuales hay una prestación principal y una prestación accesoria. Y el acreedor puede exigir, el deudor puede liberarse entregando la prestación principal o liberarse entregando la prestación accesoria. Eso es lo que tiene en común con la cláusula penal, que hay una prestación principal y una prestación accesoria. Pero las diferencias también son notorias, ya que la elección en la cláusula penal le corresponde al acreedor y no al deudor. La elección a favor del acreedor está sujeta a una condición, que es el incumplimiento del deudor, cosa que no ocurre en la facultativa, no está condicionada por ninguna de ellas. Y por último, me pide que la comparemos con la seña. Bueno, la seña es una forma de dar principio de ejecución a un contrato, pero que implica la posibilidad de arrepentirse de la celebración del contrato. Entonces, con la seña lo que se cubre son las consecuencias del incumplimiento, del arrepentimiento. Entonces, si yo le voy a comprar algo a alguien y le dejo una seña, tengo la facultad de arrepentirme, o sea, de no comprar la cosa, pero la pena, ¿cuál va a ser? Que voy a perder la seña. Si a la inversa, cuando yo voy a buscar la cosa y voy a pagar el saldo de precio, el que me la iba a vender se arrepiente, lo puede hacer, ¿y cuál va a ser la pena que va a tener? Me va a tener que devaluar la seña más otro tantos o su equivalente. Entonces, eso es más o menos el carácter sancionatorio, es lo que tiene en común la seña con la cláusula penal. Por último, tenemos que ver qué pasa con la divisibilidad o indivisibilidad de la prestación principal y de la cláusula penal, o la solidaridad o no solidaridad que existe entre los deudores de la prestación principal y los deudores de la cláusula penal. Nosotros todavía no hemos visto obligaciones divisibles o obligaciones solidarias. Con lo cual, digamos, van a entender en profundidad este tema más adelante cuando lleguemos a esa parte. Pero la relevancia de que el objeto de una obligación sea divisible o sea indivisible se da en las obligaciones de sujeto múltiple. Ustedes saben que las obligaciones necesitan por lo menos de la presencia de un acreedor y de un deudor. O sea, tiene que haber por lo menos una persona que cumpla cada uno de los roles, un acreedor y un deudor. Pero esto no impide a que existan varios acreedores o a que existan varios deudores o a que existan varios de ambos.
Entonces, cuando hay más de un deudor o hay más de un acreedor, adquiere relevancia la divisibilidad o indivisibilidad del objeto o la prestación. Vamos a suponer que existe un acreedor y dos deudores, y tengo que pagar 200 pesos. Bien. Entonces, el deudor, como el objeto es divisible, se va a liberar pagándole 100 pesos a cada uno. Bien. Ahora, si en vez de tener que pagar 200 pesos, el deudor tuviese que entregar una vaca viva, no le puede entregar media vaca a cada uno. Va a cumplir entregando la totalidad del objeto a cualquiera de los dos acreedores. ¿Por qué? Por las características del objeto que impide ser dividido sin alterar su sustancia. ¿Bien? Ahora bien, si la cláusula penal, supongamos, consiste en una suma de dinero, y el deudor no cumple con la entrega de la vaca, la indivisibilidad del objeto de la prestación principal no afecta la divisibilidad del objeto de la cláusula penal. Entonces, si el deudor de entregar la vaca a cualquiera de los dos acreedores solamente podía cumplir entregando la vaca a cualquiera de ellos, pero no cumple y le exigen la suma de dinero pactada como cláusula penal en su reemplazo, en este caso va a volver al origen y le va a pagar a cada acreedor la cuota parte que le corresponde. ¿Se entiende? Porque lo que es indivisible es el objeto de la prestación principal, pero el objeto de la cláusula penal es divisible. En consecuencia, esta circunstancia no afecta el cumplimiento parcial. Bien. La otra situación que menciona acá el artículo 800 es que se diera la misma situación pero a la inversa. Hay un deudor, hay dos acreedores, debe 200 pesos, o debe, no sé, 2 ovejas, ¿no? Porque el objeto puede ser materialmente indivisible, pero si consta de un número, y ese número es bueno, no me acuerdo el término matemático, pero digamos, se corresponde en su cantidad. Vamos a suponer, si yo tengo que entregar 4 ovejas y tengo 2 deudores, le puedo entregar 2 a cada uno. Perdón, 2 acreedores, le puedo entregar 2 a cada uno. Pero si tengo que entregar 5 ovejas y tengo 2 deudores, no le puedo entregar 2,5 a cada uno. ¿Se entiende? O sea, si hay varios objetos individualmente indivisibles, pero su número coincide con el número de deudores o de acreedores o su proporción, también se puede dar esta situación. Pero vamos a suponer que se tratara de esta obligación. Tengo que entregar un deudor le tiene que entregar 4 ovejas a 2 acreedores. Entonces puede liberarse entregándole 2 a cada uno. Pero establecieron como cláusula penal que si no cumple con la entrega de las 4 ovejas le tiene que entregar un caballo. Entonces, incumple con la entrega de la oveja, los acreedores le reclaman la cláusula penal y le reclaman la entrega del caballo, ya la prestación de entrega del caballo es indivisible. Entonces el deudor se va a liberar entregando ese caballo a cualquiera de los 2 acreedores. Eso es a lo que se refiere los artículos 799 y 800, cuando hablan de la divisibilidad o indivisibilidad de la prestación principal o de la divisibilidad o indivisibilidad de la cláusula penal. Bueno, con eso terminamos cláusula penal. La semana pasada, el jueves, yo les tenía que dar clases de
caso fortuito y fuerza mayor, y por esas cuestiones de la edad, me olvidé que tenía que dar clase, me puse a hacer otras cosas, me llamó el doctor Lustanó preocupado porque estaban ustedes todos conectados esperándome y yo no me había hecho presente, y como ya no tenía posibilidad de conectarme, él amablemente se ofreció a suplantarme e improvisó una clase de caso fortuito y fuerza mayor. Pero me dijo que por ahí había algunos puntos o algunos conceptos que pudieron quedar incompletos. Entonces mi pregunta es si ustedes tienen alguna duda sobre ese tema o necesitan que yo les aclare algo al respecto. El doctor Lustanó es medio exagerado, yo sé que él no necesita preparar una clase y que conoce todos los temas a la perfección, pero entendió que era necesario que yo les reforzara, si ustedes lo requerían, algún concepto. Así que si alguno tiene alguna pregunta para hacerme de caso fortuito o fuerza mayor, o le quedó alguna duda, lo podemos hablar ahora. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta de cláusula penal? Bueno, entonces, si nadie tiene preguntas, o no las tiene por ahora, nos volvemos a ver el jueves. El jueves me voy a acordar, porque ya me puse una alarma en el celular que hace que no me olvide de la clase, aparte me pasó una vez, no creo que me vuelva a pasar 2 veces, les voy a dar el patrimonio como garantía común de los acreedores. Y si se les ocurre, a partir de alguna lectura, que les aparece algo que no hayan visto en estas 2 clases, me avisan. Sol, sí, me querías preguntar algo, no sé si se puede habilitar el micrófono. Sí, hay otro compañero también que quería hacer una consulta, Lucas, no sé, del tema de hoy. A mí lo que me quedó de la clase anterior es del incumplimiento sin... Perdón, se cortó. No lo puedo habilitar, Sol, así que haceme la pregunta por chat. O no sé si el coordinador puede habilitar el audio de María Sol Fernández, que me quiere hacer una pregunta. Hola, profesor. ¿Me escucha? Habla Alejandro. Le quería preguntar sobre incumplimiento sin culpa, decía la chica. ¿Ahí me puedo ir? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Hola? No te ¿Ahí se escucho, me Sol. oye? ¿No? No sé qué pasa. Sol. Entre nosotros nos escuchamos. El que no escucha es el profesor. Sí, tenía razón, tenía el audio bajo, ahí lo acabo de... Bueno, ahora sí. Lo que le quería preguntar era sobre el incumplimiento sin culpa. Bien. ¿Esto es algo que está regulado solamente en el Código de Vélez o hay algo que tenemos que saber? Porque eso fue un tema que no se tocó. El incumplimiento sin culpa no estaba ni en el Código de Vélez, ni tampoco en el nuevo Código Civil. Lo que pasa es que, digamos, se da o se estudia porque el incumplimiento sin culpa produce las mismas consecuencias que el caso fortuito o la fuerza mayor, pero cuando el factor de atribución es el factor de atribución subjetivo, que es la culpa. ¿Bien? Y esto se da sobre todo en los que se llaman, tiene relevancia en una clasificación de las obligaciones que nos habla de obligaciones de medios y de resultados. Las obligaciones, dentro de las obligaciones que tienen su fuente en un contrato, hay una clasificación que divide a las obligaciones en obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio son aquellas en las cuales el deudor se compromete a
a obrar con toda la diligencia necesaria para cubrir el interés del acreedor, pero no le asegura el resultado perseguido por el acreedor. Acá es como que existe lo que se llama la diferencia esa de la que hablamos entre la prestación y el objeto, que la prestación es la conducta del deudor y el objeto es el interés del acreedor. Justamente en las obligaciones de medio, el deudor cumple con la prestación porque cumple con la conducta requerida por el acreedor, pero el objeto, que es satisfacer el interés del acreedor, no se da. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un cliente me contrata para que lleve adelante un juicio. Vamos a suponer que un cliente viene y me pide iniciar una demanda laboral y me contrata para que conteste la demanda. ¿Cuál es la pretensión del cliente? Y tratar de ganar la demanda, no pagar ningún tipo de indemnización. ¿Cuál es el compromiso que yo asumo ante él? Poner todo mi conocimiento, mi diligencia, mi astucia, para tratar de lograr ese fin, pero no se lo aseguro. Yo le aseguro que voy a contestar la demanda, que voy a ofrecer la prueba, que voy a ir a las audiencias, que voy a articular los recursos necesarios, pero la sentencia que va a salir en ese proceso no depende exclusivamente de mi actividad, sino depende de otros factores que yo no puedo manejar, entonces el resultado final es aleatorio. Entonces, si el cliente que pierde el juicio laboral que me dio para contestar quisiera hacerme responsable de las consecuencias, tendría que demostrar que yo actué con culpa. O sea, que actué sin diligencia, sin pericia, o sin el conocimiento debido. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el incumplimiento sin culpa me exime de responsabilidad. Yo no tengo que acreditar un caso fortuito, una fuerza mayor o un hecho externo. Lo único que tengo que acreditar es que actué con diligencia y que a pesar de eso, el resultado querido por el cliente no se logró. Ahora, existen otros tipos de obligaciones que nacen de los contratos, que son las llamadas obligaciones de resultados, en las cuales el deudor se compromete a un determinado resultado. Entonces, esto se daría, por ejemplo, si viene un cliente a mi estudio y me dice: doctor, mire, voy a alquilar el inmueble. Por favor, prepáreme un contrato, verifique las garantías y tenga todo listo, porque el día 1 de mayo quiero estar entregándolo. Entonces, cuando llega el 1 de mayo el cliente al estudio a buscar el contrato para firmarlo con los inquilinos, yo no he pedido ni siquiera los informes, no he hecho el contrato, etcétera, etcétera. Ahí mi responsabilidad, solamente me voy a poder eximir de responsabilidad probando un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué? Porque mi diligencia no tiene ninguna relevancia en este caso. Mi responsabilidad es objetiva. Me comprometí a ese resultado y si no lo logré, lo que tengo que hacer es interrumpir el nexo de causalidad entre mi conducta y el incumplimiento. Entonces, el incumplimiento sin culpa sería una especie de eximente de responsabilidad, como es el caso fortuito y la fuerza mayor, que sirve para aquellas obligaciones que tengan como factor de atribución el subjetivo, o sea, la culpa. Que ustedes han visto que en el Código Civil ha quedado reducido a un mero factor de carácter residual. O sea, en principio la responsabilidad siempre objetiva, salvo que se demuestre que el factor de atribución es subjetivo. No sé si con eso te quedó claro Perfecto. el punto. Bien, ahora que arreglé el tema del audio, ¿hay algún otro que tenga alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Sí, decime. En una obligación de alimentos, ¿se puede establecer esta cláusula penal? Generalmente la obligación de pagar alimentos, como es una obligación de dar sumas de dinero, se aplican intereses, y como es una obligación legal
aunque sí, también lo que se utiliza más que la cláusula penal es lo que se llama las 30 o la sanción combinatoria, que está en el artículo 804. Pero vamos a suponer que dos personas hacen un convenio de alimentos, sí podrían utilizar la cláusula penal. Bien, gracias. Ese, por ejemplo, que vos me decís, Lucas, es un caso en el cual se puede utilizar la cláusula penal para una prestación dineraria, porque justamente la prestación de dar alimentos, si bien se materializa con el pago de una suma de dinero, es una de las llamadas, no es una obligación de dar dinero pura, sino que es una obligación de dar cantidad de cosas. O sea, el dinero es un medio, no un fin. Están las obligaciones puramente dinerarias, en las cuales el dinero es el medio y es el fin, y están las obligaciones en las cuales el fin es otro, en este caso satisfacer las necesidades alimentarias, supongamos, de un menor, pero el medio es el dinero. Entonces, sí se puede establecer una cláusula penal precisamente para hacer coercible la finalidad que tiene el pago de los alimentos, que va más allá del recibir una cantidad de dinero. ¿Alguno tiene otra pregunta? Bueno, entonces nos volvemos a ver el jueves, a esta misma hora. Y bueno, pido disculpas por lo que pasó el jueves pasado. Hasta luego.